jugar Medidas el interés de cautelares, la audiencia primera de medida. parte. Dominamos esta audiencia de medidas cautelares y vamos a ver durante todo el desarrollo del proceso o gran parte del desarrollo del proceso a nuestro cliente, a nuestro cliente o detenido o en libertad o peleando por obtener su libertad. Por eso es importante el instituto de las medidas cautelares en materia penal, porque va a definir la libertad, va a definir la prisión preventiva, la detención preventiva de nuestros clientes. Hay una serie de condiciones de validez que vamos a ir abordando a medida que avanzamos, ¿no? Entonces, el inicio del proceso se da con una denuncia, con una querella, con una acción directa por el policía o ante la procedencia de un delito, ¿no? Esta etapa preliminar termina con la imputación formal que da inicio a la etapa, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar, como les decía en el inicio de este curso, con esto que es tan importante. Lamentablemente, algunos jueces, no todos, lógicamente, ¿no? No aplican las sentencias constitucionales. No le da ese valor a las sentencias constitucionales, ¿no? Entonces, el valor de las sentencias constitucionales, queridos colegas, queridos estudiantes y a todos los presentes, vamos a encontrar en la sentencia constitucional 0846 quebrado 2012. Esta sentencia constitucional 0846-2012 nos da los parámetros, primero, de una correcta invocación y aplicación de las sentencias constitucionales, así como también nos da los parámetros y nos indica cuál es el valor de la jurisprudencia constitucional. Entonces, en su fundamento jurídico 3.3.1 de esta sentencia constitucional 0846 quebrado 2012, ¿no? Nos dice el valor de la jurisprudencia constitucional. La jurisprudencia constitucional tiene valor de fuente directa de derecho. Antes la fuente directa de derecho eran los usos, la costumbre, la ley. Ahora no. A partir de la nueva Constitución Política del Estado del 2009 estamos en un Estado constitucional de derecho. Entonces, estas sentencias constitucionales adquieren rango constitucional y ahora son fuentes directas de derecho, ¿no? Y dice, de ahí que se reconoce su carácter vinculante para los órganos del poder público y particulares. El respeto y aplicación del precedente constitucional está vinculado al respeto de los derechos a la igualdad en aplicación del artículo 8.2, 14.2 de la Constitución Política, vinculado a la garantía de la seguridad jurídica. La importancia del precedente vinculante es que da coherencia y unidad a todo el sistema jurídico, para que todos los juzgadores de manera unánime emitan un determinado criterio, ya puede ser respecto a los riesgos procesales, ¿no? Entonces dice, no implica que el Tribunal Constitucional Plurinacional petrifique su jurisprudencia, impidiendo el replanteamiento de problemas jurídicos aparentemente ya resueltos. Por el contrario, puede cambiarla, mutarla, siempre que sea con motivación suficiente. Por eso hay una diversidad de sentencias constitucionales. Eso yo me imagino que van a hablar en el uso de derecho constitucional, en la cual deben indagar, deben preguntar cuáles son los diferentes tipos de sentencias constitucionales, ¿no? Y nos van a indicar que fundadoras de línea constitucional, las que crean derecho, las que contienen precedente constitucional en vigor, las que son fuente directa de derecho, las que son vinculantes. Hay sentencias que modulan, que mutan ese primer entendimiento del Tribunal Constitucional. Hay sentencias que sistematizan toda la línea jurisprudencial, ¿no? Hay sentencias confirmadoras de línea, las que no tienen presente en vigor, las que no son vinculantes porque están confirmando una sentencia, un entendimiento anterior del Tribunal Constitucional, ¿no? Dice, inciso B, carácter vinculante de las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional. Muchas veces en la audiencia de medidas cautelares, de cesación de detención preventiva, de modificación de medidas cautelares, de revocatoria de medidas cautelares, de incremento de riesgos procesales, entre otros institutos del derecho procesal penal, ¿no? Hacemos mención al artículo 203 de la Constitución Política del Estado, en la cual establece que las sentencias constitucionales constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante. Pero este fundamento jurídico no simplemente se encuentra en la Constitución, en el artículo 203, sino también revisemos el artículo 15, parágrafo 2 del Código Procesal Constitucional, que refiere las razones jurídicas de la decisión en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional
constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares. Es decir, para toda la sociedad, ¿no? Ahora bien, cuando alguien plantea una acción de defensa, en los fundamentos jurídicos del fallo se encuentra el precedente en vigor. En ese acápite del fundamento jurídico del fallo, donde contiene el precedente constitucional en vigor, es lo vinculante para particulares autoridades, ¿no? Para policías, jueces, fiscales, es decir, para todos, ¿no? Pero hay otra parte de las sentencias constitucionales en la cual se encuentra en el análisis del caso concreto. Esa parte del análisis del caso concreto es vinculante, pero solo para las partes de esa acción de defensa, ¿no? Entonces, el fundamento jurídico 3.3.2.1 de la sentencia constitucional 846-2012, no se olviden, posee esta invocación y aplicación de las sentencias, valor de la jurisprudencia, está descrito en esta sentencia constitucional 846-2012. Y dice, efectos de la parte resolutiva, artículo 15, parágrafo 1 del Código Procesal Constitucional. Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional, excepto las dictadas en las acciones de inconstitucionalidad y recurso contra tributos que tienen efecto general, ¿no? Inciso B, carácter vinculante de las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional. 15, parágrafo 2, lo que les decía, ¿no? Las razones jurídicas de la decisión en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional constituyen jurisprudencia, tienen carácter vinculante para los órganos del poder público, legisladores, autoridades particulares, ¿no? Entonces dice, ¿no? En efecto, si nos preguntamos qué parte de las resoluciones constitucionales son vinculantes, no podríamos concluir simple y llanamente que es la ratio decidente, es la razón jurídica de la decisión, el fundamento jurídico de. Debido a que todas las resoluciones tienen una o varias razones jurídicas, pero no todas crean derecho. Derecho de origen jurisprudencial a través de la interpretación, integración e interrelación de las. Por ello, dice, existe diferencia entre la ratio decidendi y el precedente constitucional. Entonces, se puede llamar precedente constitucional vinculante cuando este es el fruto, el resultado de la interpretación y argumentación jurídica realizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, como ocurrió en las siguientes resoluciones. Entonces, todas las sentencias constitucionales tienen ese acápite de fundamentos jurídicos del fallo, pero no todas las sentencias constitucionales contienen precedente en vigor, ¿no? No todas las sentencias tienen esa interpretación, esa argumentación jurídica realizada por el Tribunal Constitucional por primera vez, ¿no es cierto? Entonces, por eso hay distintas sentencias constitucionales, fundadora de línea, moduladoras, mutadoras, sistematizadoras, confirmadora de línea jurisprudencial, ¿no? Es importante, reitero, este tema de las sentencias constitucionales porque siempre vamos a invocar en el desarrollo del proceso penal. Cuando interpongamos un incidente de nulidad flagrancia, un incidente de nulidad de notificación, un incidente de nulidad de imputación formal, un incidente de actividad procesal defectuosa, etcétera, ¿no? Pues no se olviden, los incidentes en materia penal son innominados, no tienen una relación nominal de puedes plantear incidente de esto, no, son innominados. Entonces podemos plantearlos en cualquier etapa del proceso penal. Empero tenemos un plazo de 10 días hábiles a partir de que hemos tomado conocimiento de esa resolución que violenta algún derecho constitucional, ¿no? Esto entre paréntesis. Ahora, este tema de las sentencias constitucionales está vinculado a dos elementos. Al primero, que es la doctrina del bloque de constitucionalidad. ¿Qué nos dice esta doctrina del bloque de constitucionalidad? Las sentencias emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su naturaleza y efectos, no se encuentran por debajo ni de la Constitución Política del Estado, tampoco de las normas jurídicas infraconstitucionales, sino por el contrario, forman parte del bloque de constitucionalidad
Y a partir del alcance de supremacía constitucional que alcanza las normas que integran este bloque, son fundamentadoras e informadoras de todo el ordenamiento jurídico, ¿no? Debiendo el mismo adecuarse plenamente a su contenido para consagrar así la vigencia plena del Estado constitucional de derecho, enmarcado en la operatividad del sistema interamericano de protección de derechos. Por su parte, ¿qué es el control del bloque de constitucionalidad? Antes nos enseñaban en la universidad la pirámide de Kelly. Primero está la Constitución, luego están los tratados, luego están las leyes, así sucesivamente, ¿no es cierto? Ahora, a partir de la sentencia constitucional 0110, quebrado 2010-, he establecido que tanto la Constitución Política del Estado, que tanto las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como los tratados y convenios interamericanos referentes a derechos humanos, forman parte de un bloque de constitucionalidad. Ninguna está por encima de otra, pero sí va a ser sujeto a aplicación bajo dos parámetros. El primer parámetro, la favorabilidad, el más favorable. El segundo parámetro, el más progresivo al derecho en cuestión, ¿no? Porque Bolivia, al haber ratificado el Pacto de San José, de Costa Rica ya ha aceptado las competencias en sus dos órganos de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional ha reconocido su carácter vinculante de las opiniones consultivas, sentencias de la CIDH, de la Comisión, ¿no? Esto está vinculado a la sentencia constitucional también 0491-2003 y reitero, la 0110 quebrado 2010-R, el artículo 410 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el 109 y 256 de la Constitución Política del Estado, que tiene estricta relación con el control de convencionalidad. Control de convencionalidad de acuerdo al mandato contenido en el 13.4, 109 y 256 de la Constitución Política del Estado y los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional dice, obliga a toda autoridad administrativa o jurisdiccional en todas las materias, incluidas la penal, a efectuar interpretaciones conforme al bloque de constitucionalidad a través de la aplicación de oficio y de manera directa y preferente los estándares más altos de protección a los derechos. De control de convencionalidad deben realizar los jueces de oficio conforme a la 0110 quebrados. Es decir, las resoluciones que emitan cada autoridad jurisdiccional deben enmarcarse a los tratados y convenios interamericanos referentes a derechos humanos, a las resoluciones de los casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, caso Andrade Salmón versus Bolivia, párrafo 147, que nos habla sobre el test de proporcionalidad de la detención preventiva. Entonces, los jueces de oficio deben realizar, ejemplo, este test de proporcionalidad. Por eso también ha sido modificado el procedimiento penal a través de la ley 1173, a raíz del caso Andrade Salmón versus Bolivia. Por eso ya encontramos en el artículo 235 ter del Código de Procedimiento Penal ese principio de legalidad que establece que los jueces de oficio deben realizar este test de proporcionalidad, control de excepcionalidad, legalidad de la medida cautelar, ¿no? Entonces, miren la importancia del bloque de constitucionalidad y del control de convencionalidad. Esto para aplicar e invocar sentencias constitucionales, casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a nuestros procesos penales, ¿no? Bueno, ahora bien, ya ingresando al Instituto de las Medidas Cautelares Personales, no se olviden en la etapa preliminar va a concluir con dos resoluciones. La primera resolución, un rechazo de la denuncia vinculado al artículo 304 del Código de Procedimiento Penal, que nos dice que se puede rechazar por tres elementos, porque el imputado no ha participado en el hecho, porque no constituye delito, o por falta de elementos de prueba, ¿no? Se rechaza la denuncia y pone fin de manera momentánea el proceso, ¿no? Se da 5 días a las partes para que objeten, se va en revisión del fiscal departamental, en caso de que la víctima no objete y el rechazo haya sido por falta de elementos de prueba, se va a archivar el proceso y ese proceso va a estar archivado por un año, pero la víctima puede reaperturar durante ese año el proceso con nuevos elementos. Si no reapertura la víctima dentro de ese año el proceso, ¿no? Se declarará la extinción de la acción penal conforme al artículo 27 del Código de Procedimiento Penal. Ahora bien, la otra resolución que emite el Ministerio Público en la etapa preliminar, ¿no? Recordemos, la primera es el rechazo, la segunda es la imputación formal.
que va a dar lugar a una solicitud de audiencia de medidas cautelares, ¿no? No se olviden que dentro del proceso penal tenemos dos tipos de medidas cautelares. Las medidas personales, cautelares personales, descritas en el 231 bis del Código de Procedimiento Penal, y las reales, medidas cautelares reales, descritas en el artículo 250 del Código de Procedimiento. Ahora bien, la sentencia constitucional 0011, quebrado 2013, del 3 de enero, por ejemplo, es una sentencia fundadora de línea jurisprudencial, ¿no? Porque primero ha declarado la constitucionalidad del artículo 90 del Código Penal. Y segundo, ha realizado por primera vez una interpretación de la medida cautelar personal y real. Y dentro de la medida cautelar personal nos dice en su fundamento jurídico 3.3, en el marco de la garantía del debido proceso previo a la aplicación de una medida cautelar deberá existir una imputación formal. No va a haber medida cautelar sin imputación formal, sin la resolución de imputación formal que emite el Ministerio Público, que es el único con facultades, ¿no?, para emitir este tipo de resolución. De esta disposición se extraen los siguientes elementos. Dice, primero, que la libertad y otros derechos solo podrán ser restringidos cuando sea indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de, es decir, la finalidad de las medidas cautelares. ¿Cuál es la finalidad de las medidas cautelares personales? ¿Por qué se disponen medidas cautelares como la firma, fianza, arraigo, detención domiciliaria y por último detención preventiva? Porque tienen que cumplir una finalidad. Esta finalidad se encuentra descrita en el 221 del Código de Procedimiento Penal. Asegurar el desarrollo del proceso, la averiguación de la verdad, la aplicación de la ley y la presencia del imputado, ¿no? Segundo, que las normas que autorizan medidas restrictivas de derecho se aplicarán e interpretarán de conformidad al artículo 7 del Código de Procedimiento Penal, que implica el carácter excepcional de la imposición de una medida cautelar desde un sometimiento a los tratados y a la Constitución. Entonces, ya el artículo 7, el 221, nos dice que en las medidas cautelares los jueces tienen que aplicar ese enfoque vinculado a la doctrina del bloque de constitucionalidad, a los tratados y convenios interamericanos referentes a derecho. Entonces, si revisamos también el artículo 3 del Código de Procedimiento Penal, establece que los jueces están sometidos al bloque de constitucionalidad, a los tratados y convenios interamericanos y además de que gozan de una independencia judicial. Es decir, que nadie se puede meter en el trabajo que realizan los jueces, ¿no es cierto? Ahora, características de las medidas cautelares. La sentencia constitucional 339, quebrado 2012 del 18 de junio, establece cuáles son las características de las medidas cautelares personales. Y dice que son 6. La primera, la excepcionalidad en vista del derecho preeminente a la libertad personal. ¿No? Esta excepcionalidad, que son excepcionales estas medidas cautelares, con estrictas relaciones, recuerden al 235 ter del Código de Procedimiento Penal, párrafo quinto, que establece que de oficio deben realizar este control de excepcionalidad de la medida cautelar, si hablamos de la detención preventiva, de la detención domiciliaria. Si revisamos el 231 bis, parágrafo segundo del Código de Procedimiento Penal, ¿qué nos dice? Siempre que las medidas cautelares más gravosas pueden ser aplicado otras medidas de manera excepcional. Entonces, ya está abarcando la excepcionalidad de la detención preventiva en el 231 bis, parágrafo segundo, y en el artículo 235 ter del Código de Procedimiento Penal, ¿no? Ahora bien, la segunda característica es la proporcionalidad, porque debe estar en adecuada relación con el hecho que se imputa y con la que se busca garantizar. Esta característica de la proporcionalidad, por ejemplo, queridos colegas, queridos estudiantes, y a todos los que están en este curso, ¿no?, se extrae también del caso, hay varios casos emblemáticos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez versus Ecuador, y el caso Andrade Salmón versus Bolivia. Andrade Salmón, una alcaldesa ahí de la ciudad del Alto, que ha sido por más de 15 años privada de su libertad, con detención preventiva, ¿no?
Entonces no le decían por qué seguía detenida preventivamente, cuando ella pedía que se aplique otra medida menos gravosa porque había una detención domiciliaria, ¿por qué siempre la detención preventiva? Entonces Andrade Salmón ha denunciado a Bolivia, ha demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y a partir de este caso emblemático, reiteró, se da la modificación del procedimiento penal con la ley 1173. Entonces, este caso Andrade Salmón versus Bolivia en el párrafo 47, que vamos a ir abordando más adelante, reitero, nos habla sobre la proporcionalidad de la detención preventiva y nos dice que tiene tres elementos. El segundo elemento, que me parece el más importante, ¿no? Que es la necesidad de la detención preventiva. Él dice, ¿acaso no hay otras medidas menos gravosas que de igual forma las otras medidas tienen esa misma finalidad de asegurar el desarrollo del proceso, la aplicación de la ley? Entonces le dice al juez, fíjate las otras medidas menos gravosas, analiza la proporcionalidad, ¿no? Y ve si una detención domiciliaria igual, de igual forma no va a asegurar la finalidad de la medida cautelar. 221 del Código de Procedimiento Penal, ¿no? Entonces, este test de proporcionalidad, reitero, obliga a que los jueces los realicen de oficio, 235 ter del Código de Procedimiento Penal. Si revisamos el 231 bis en su parágrafo segundo, también. Si revisamos el 233 del Código de Procedimiento Penal, requisitos de la detención preventiva, cuando las demás medidas sean insuficientes para asegurar. Entonces, primero dice analizar las otras medidas, ¿no? Y revisar si la detención preventiva es, ¿no? Entonces, el tercero, que es la instrumentalidad, ya que la medida cautelar no tiene una finalidad en sí misma y solo puede adaptarse estando pendiente del proceso principal y por lo tanto tiene una duración limitada en el tiempo, no puede ser definitiva, entonces es limitada. La revisabilidad, porque su imposición responde a una determinada situación del hecho existente al momento de adoptar la medida, que varía si las circunstancias que la motivaron sufrieran modificaciones a lo largo del proceso, lo que obliga a su alteración o revocación. Por ejemplo, a ver, si revisamos el procedimiento penal y nosotros queremos plantear, solicito, señor juez, señale fecha ahora de incremento de riesgo procesal, ¿en base a qué fundamento jurídico lo vamos a realizar? ¿En base a qué fundamento jurídico lo vamos a realizar? ¿No? Entonces, no establece ninguna cápite sobre el incremento de los riesgos procesales. En ese entendido, tenemos que acudir a la jurisprudencia constitucional. Por ejemplo, esta sentencia, la 339, quebrado 2002, y dice, señor juez, podemos decir, considerando que la revisabilidad es una característica de la medida cautelar, cual establece que puede variar, modificarse, entonces solicito audiencia de incremento de riesgos procesales, ¿no es cierto? Incremento de riesgos procesales. ¿No? La revocatoria de medidas cautelares, ¿no? La cesación a la detención preventiva están vinculados a este elemento, ¿no? A la revisabilidad. Así como la temporalidad, dice, pues solo puede adaptarse estando pendiente del proceso principal y tiene una duración limitada en el tiempo, vinculado, por ejemplo, al plazo de la detención preventiva. Uno de los requisitos de la detención preventiva ya no es simplemente el supuesto material, supuesto procesal, ¿no? La fundamentación del plazo, sino el plazo de la detención preventiva. Ya tiene un plazo la detención, por eso son temporales. Además, siempre van a subsistir estando concurrente el supuesto material o el supuesto proceso. Ante la inexistencia de uno de los dos, libertad pura y simple, ¿no? Que vamos a ir abordando también. Y la jurisdiccionalidad, pues la aplicación se encuentra reservada exclusivamente a los jueces, ¿no? Por eso los fiscales no pueden liberar cuando ya se le hizo una aprehensión, cuando ya está en conocimiento del juez. Es exclusiva es responsabilidad de los jueces, ¿no? Entonces, a ver, para analizar las medidas cautelares personales, ¿no? Es necesario partir de lo establecido en la Constitución Política del Estado, en el sentido de que la libertad, la dignidad de las personas son inviolables y es deber primordial del Estado respetarlas, protegerlas. Tiene que ser parte de nuestros fundamentos, artículo 8, 22 y 23.1 de la Constitución Política del Estado, porque en nuestras audiencias de medidas cautelares simplemente nos basamos a lo que el Código de Procedimiento Penal dice, cuando ya hacemos referencia al bloque de constitucionalidad y invocamos el 23.1 de la Constitución Política del Estado, que dice, toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal.
La libertad personal solo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley. Entonces lo podemos vincular ahí a la proporcionalidad, ¿no? Para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurídicas. Mandato que no solo reconoce la libertad como un derecho fundamental, sino que impone al Estado la obligación de respetarlo y ante todo protegerlo. Entonces los juzgadores se están olvidando de este valor constitucional convencional, de este derecho humano, de este derecho universal que es de la libertad, ¿no? Entonces, cualquier hecho de violencia, 2 días de impedimento, detención, violencia psicológica, detención preventiva, ¿no? Todo es detención preventiva. Entonces, si hacemos un enfoque, un fundamento desde la Constitución, desde los tratados, entonces ya va a dar el juez y tiene que dar otro enfoque a esa audiencia de medidas cautelares, ¿no? Por su parte, el 13.1 dice, los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. Recordar a los jueces la obligación de respetar, proteger este derecho humano, convencional, constitucional, universal a la libertad. Artículo 7.2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Nadie puede ser privado de su libertad física salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por la Constitución Política de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario, ¿no? Reconocido también por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Otro elemento que tienen que conocer mis queridos colegas, queridos estudiantes, es la doctrina del estándar jurisprudencial más alto de protección, ¿no? La doctrina del estándar jurisprudencial se encuentra en 3 sentencias constitucionales, 2233-2013 y 087-2014-S3, 019-2018-0. Pero, ¿qué nos quiere decir la doctrina del estándar jurisprudencial más alto? Primero, que los jueces deben realizar un análisis dinámico de toda la línea jurisprudencial para aplicar el más favorable y el más progresivo. Muchas veces, ¿no? Por ejemplo, en Oruro, siempre pongo el caso de Oruro, en casos de 1008, ¿no? Cuando hay audiencia de medidas cautelares, fundan el riesgo procesal en una sentencia del año 2007, ¿no? En que dice que sí, evidentemente, los delitos de narcotráfico son un peligro para la sociedad. Pero ese entendimiento, por ejemplo, ya ha sido modulado, ya ha sido cambiado por otras líneas donde dice que uno no se puede disponer de la detención preventiva por la naturaleza del hecho, por más reprochable que sea ante la sociedad. Sentencia constitucional 085 quebrado 2019-. Y segundo, que se desvirtúa con los antecedentes. El peligro para la sociedad se desvirtúa con los antecedentes penales. Entonces, miren, encontramos 2 sentencias contradictorias. La del 2007 que dice por la naturaleza del hecho es un peligro para la sociedad. Y esta del 2020 que vamos a ir revisando más adelante, que dice no, la naturaleza del hecho no es un elemento para fundar la detención preventiva. Y se desvirtúa con la presentación del registro judicial de antecedentes. Está vinculada a la doctrina del estándar jurisprudencial. Si nosotros hacemos mención a esta doctrina del estándar jurisprudencial más alto en audiencia de medidas cautelares y le decimos, señor juez, la 2233-2013 establece que en caso de existir 2 sentencias contradictorias, aplica el más favorable, el más progresivo, bajo un principio de pro homine, queridos colegas. Vamos a revisar la 2233-2013. Y es esta la sentencia, si se ve en pantalla. Ahora vamos a revisar. Aplicación. Esta es la sentencia constitucional. Esta es la sentencia constitucional. Aplicación del estándar más alto de la jurisprudencia constitucional, ¿no? Y hace referencia, miren, a la 846-2012, que nos dice que no es suficiente la identificación del precedente constitucional a través del análisis estático de la jurisprudencia. Se debe analizar la jurisprudencia constitucional también a través de un análisis dinámico, es decir, se debe apreciar de manera sistemática el desarrollo de la jurisprudencia para ubicar el precedente constitucional en vigor en la línea jurisprudencial, ¿no? En ese entendido, dice, el uso del estándar más alto de la jurisprudencia constitucional tiene 2 consecuencias. La primera, esta es la que nos provoca que un juez o tribunal, en caso de contar con 2 sentencias constitucionales contradictorias,
elija de acuerdo a las particulares de cada caso el entendimiento que tutele de manera más adecuada los derechos fundamentales y llegue a ser el estándar más alto, ¿no? Que tutele de manera más adecuada los derechos fundamentales, por ejemplo, libertad, ¿no? Que llegue a ser el estándar más alto. Este entendimiento tiene su fundamento en lo establecido en los artículos 13.4 y 256 de la Constitución Política del Estado, que configuran la obligación de interpretación más favorable en materia de derechos humanos, teniendo como parámetro las cláusulas de interpretación contenidas en tratados y convenios internacionales sobre las materias, entre ellas el principio pro que establece que el juzgador debe aplicar aquellas normas y criterios de interpretación que resulten más favorables al respeto y goce de los derechos constitucionales de las personas. Entonces, miren qué tan importante es la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. Entonces, cuando la fiscalía diga aquí esta sentencia dice no, y la defensa diga esta sentencia dice que sí, entonces, ¿cuál va a aplicar? La más favorable, la más progresiva, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿cuál es la estructura de la audiencia de medidas cautelares? Ya hemos hecho una introducción desde un enfoque constitucional, convencional, sobre el valor de las sentencias constitucionales. Y también hemos logrado determinar que las medidas cautelares se van a dar previa imputación, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la estructura de audiencia de medidas cautelares? ¿No? Se divide en dos partes la audiencia de medidas cautelares, en dos partes, ¿no? La primera parte que se debe discutir el supuesto material y la segunda parte que se debe discutir el supuesto procesal. Hablaremos qué es el supuesto material. Y dice, la discusión sobre el supuesto material comprende tanto los hechos que se le atribuyen al imputado como la calificación legal, es decir, el tipo penal que pesa sobre los mismos. Así, retomando lo expuesto a propósito de la garantía del hecho, el supuesto material será el resultado de las respuestas que se den a las siguientes preguntas. ¿Quién, cuándo, dónde, qué y cómo? ¿Quién lo hizo, cuándo lo hizo, dónde lo hizo, qué hizo y cómo lo hizo? Si estas interrogantes son respondidas, puede construirse un relato que no solo incluye la descripción de un hecho, sino también cuál es la calificación legal que le corresponde y la participación que el imputado tuvo. Esto está establecido en el 233 y 231 bis, ¿no? Revisemos el 231 bis, dice, cuando existan suficientes elementos de convicción que permitan sostener que el imputado es con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible, se aplicarán las medidas. 233 del Código de Procedimiento Penal. Requisitos para la detención preventiva. Número 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible. Entonces, el supuesto material, queridos colegas, está vinculado a determinar la probabilidad de autoría o participación del imputado a partir de un relato ordenado, la calificación legal, la existencia de indicios suficientes, la existencia de elementos de convicción que sean materialmente verificables, ¿no? A partir de estos elementos se va a dar el supuesto material, ¿no? Entonces, una vez que se responde este primer grupo de preguntas, se estará prestar atención a aspectos que pueden resumirse en los siguientes hechos, dice, ¿no? El hecho descrito existió, el imputado participó en él, ese hecho podría configurar un delito, de ser así, ¿cuál? Este elemento, por ejemplo, queridos colegas, miren, se encuentra vinculado en este material importantísimo, que es el protocolo de dirección de audiencia de medidas cautelares, página 48, que dice materialidad y participación, ¿no? El supuesto material, ¿no? Que corresponde a la acusación acreditar el hecho y la participación. Y la defensa discute el hecho y la participación, ¿no? Entonces, así como también, miren, el supuesto material dice el hecho, tipificación y su participación. Si hay un hecho, pero hay que ver ese hecho, a qué tipo penal se configura, ¿no? Y si ha participado también nuestro defendido. Si no se pasa el supuesto material, si no existe elementos de convicción suficientes que vamos a ir a ver conforme a estas dos sentencias constitucionales maravillosas, ¿no? Lo que corresponde a la autoridad jurisdiccional es determinar la libertad pura y simple del el imputado. Bueno, supuesto material va a estar vinculado a la sentencia constitucional 413-2018-S2
y 276, quebrado 2018-S2 del 25 de julio. Dice, al efecto, estas condiciones están establecidas en nuestra norma procesal penal, específicamente en el 233 del Código de Procedimiento, ¿no? ¿Qué se coge estas exigencias? Al señalar que es realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado a pedido fundamental del Ministerio Público a la víctima, aunque no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos. Primer requisito es supuesto material, que es la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible. Entonces, ¿no? La consideración del primer requisito, ojo con este elemento, debe responder a la existencia de evidencia física y material que genere un mínimo de credibilidad que permita al juez inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, lo cual impide que la autoridad judicial funde su determinación en presunciones. Al respecto, miren esta sentencia, ya invoca casos de la serie. Dice, debe existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que la persona sometida al proceso haya participado en el ilícito que se investiga. Sobre el mismo tema, la Corte Europea de Derechos Humanos hace referencia a sospechas razonables, fundadas en hechos o informaciones capaces de persuadir a un observador objetivo que el encausado pudo haber cometido una infracción. Vinculado al caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez versus Ecuador, párrafo 101, ¿no? Entonces, supuesto material, existencia de evidencia física y material, la cual acredite que el imputado puede ser autor o partícipe de un hecho delictivo, ¿no? Así también, la CIDH dice, determinó que tal sospecha tiene que estar fundada en hechos específicos y articulados con palabras, no en meras conjeturas o intuiciones, ¿no? La consideración de este requisito es la primera actividad que debe desarrollar el juez en la audiencia de consideración de la medida cautelar de detención preventiva, y no solo de detención preventiva, sino de medida cautelar en general, escuchando al efecto el argumento del Ministerio Público y someterlo al contradictorio, para determinar si en el caso concreto concurre este primer requisito, ojo, supuesto material. Pues solo cuando esto sucede se puede pasar al análisis del segundo requisito, supuesto procesal. Y reitero, si no pasa, libertad pura y simple, ¿no? Asimismo, dice el artículo, el numeral 1 del 233, dice, debe ser interpretado y comprendida conforme a la Constitución Política del Estado, en concreto de acuerdo a la garantía de la presunción de inocencia. Presunción de inocencia. Debe emerger de una valoración armónica, integral de elementos de juicio que sean objetivos y concretos, y no ser resultado de la mera imaginación del juzgador ni de la parte acusadora. Entonces, la medida cautelar, la estructura de la audiencia de medida cautelar se divide en dos partes: supuesto material, probabilidad de autoría, indicios suficientes, elementos materialmente verificables, elementos de juicios objetivos y concretos, que tienen que determinar el hecho, la participación, autoría y el tipo penal. Si no determina uno de esos tres elementos, lo que tiene que hacer el juzgador es decretar la libertad pura y simple, ¿no? En caso de que diga el juez, sí, hay la concurrencia del supuesto material, existe indicios suficientes, existe elementos materialmente verificables, el imputado es probabilidad autor, probable autor del tipo penal de estafa, por ejemplo, ¿no? Entonces ingresamos a valorar el supuesto procesal y ya se ingresa a valorar los riesgos procesales, ¿no? Entonces, ingresando un poquito a la imputación formal. No se olvide que la imputación formal no reúne los requisitos exigidos en el artículo 302 del Código de Procedimiento Penal. Podemos interponer un incidente de nulidad de imputación formal por defectos absolutos vinculado a lo que establece el artículo 169, numeral 3 del Código de Procedimiento Penal, ¿no? Establece que no son susceptibles de convalidación los defectos absolutos, ¿no?, concernientes a, numeral 3, violación de derechos y garantías constitucionales, convencionales y la propia ley, ¿no? Entonces, miren, el 169, numeral 3, ¿no? Ya habla también de lo que es el bloque de constitucionalidad, ¿no? Entonces, la sentencia constitucional 760-2003 nos dice que la imputación formal ya no es la simple atribución de un hecho punible a una persona,
sino que la misma debe sustentarse en la existencia de indicios suficientes sobre la existencia del hecho y la participación del imputado en alguno de los grados de participación criminal establecidos por la ley penal sustantiva. O lo que es lo mismo, debe apreciarse indicios racionales sobre su participación en el hecho que se le imputa, ¿no? Entonces, ya no es la simple atribución de un hecho punible, ¿no? Como estamos en un Estado constitucional de derecho, la carga de la prueba corresponde a la Fiscalía. Artículo 6 del Código de Procedimiento Penal. Ellos tienen que demostrar el supuesto material con elementos objetivos, indicios suficientes, elementos de juicios que otorguen razonabilidad suficiente a los jueces de que el imputado es autor, partícipe del hecho, vinculado al tipo penal. Ese tipo penal ya no puede ser arbitrario, ¿no? Un hecho de homicidio no te puede decir asesinato, ¿no? Entonces se debate también el tipo penal en el primer supuesto de la audiencia de medidas cautelares, ¿no? Entonces, una vez pasado el supuesto material, cumplidos los requisitos, se pasa al segundo supuesto, que es el supuesto procesal, ¿no? Muchas veces en audiencia de medidas cautelares son pocos los jueces que realizan y aplican este protocolo de dirección de audiencia de medidas cautelares. Son pocos los que dividen la audiencia en dos partes, ¿no? Los que primero consideran supuesto material, emiten resolución y se pasa al segundo proceso. Normalmente lo hacen corrido los jueces, ¿no? Y le dicen al fiscal fundamente el supuesto material y supuesto procesal, ¿no? Entonces va a partir también de la estrategia del abogado defensor. Si queremos dividirlo en dos partes, este tema de la audiencia de medidas cautelares, porque los fundamentos ya los tenemos, está en el protocolo de dirección de audiencia de medidas cautelares. Ahora, el segundo requisito para la procedencia de las medidas cautelares, que es el supuesto procesal. Si revisamos el 231 bis, medidas cautelares personales, dice, cuando existan suficientes elementos de convicción que permitan sostener que el imputado es con probabilidad o partícipe de un hecho punible, y además existen en su contra suficientes elementos de convicción que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad, la juez, el juez tribunal, únicamente a petición del fiscal o querellante, podrá imponer al imputado una o más de las medidas, ¿no? Entonces, sí o sí, de manera simultánea, debe concluir el supuesto material y el supuesto. El supuesto procesal, ¿qué es? Los riesgos procesales. 231 bis, 233, numeral 2 del Código de Procedimiento Penal, vinculado al peligro de fuga, 230. Peligro de obstaculización, 235, ¿no? Entonces, reitero, si no concurre uno de los supuestos, sea el material o el procesal, libertad pura y simple tiene que disponer la autoridad jurisdiccional, ¿no? Entonces, con relación al segundo requisito previsto en el numeral 2 del 233, dice, referido a la existencia de elementos de convicción suficientes que el imputado no se someterá al proceso, ese es riesgo de fuga y obstaculización, o obstaculizará la averiguación de la verdad, dice, ¿no? 234 y 235 del Código de Procedimiento. En el mismo marco de las consideraciones precedentes, corresponde al acusador o víctima demostrar su concurrencia, es decir, que el acusador tiene la carga de la prueba. Y por lo mismo en la audiencia debe explicar cuál es el riesgo procesal que se presenta y si es más de uno deberá identificar cuáles son ellos, así como las circunstancias de hecho de las que derive y finalmente indicar qué medida cautelar solicitará y si es la detención preventiva, el porqué de la medida cautelar de la detención. El riesgo procesal debe ser acreditado por la parte acusadora, no puede presumirse, tampoco considerarse en abstracto, ni con la mera cita de la disposición legal. El Ministerio Público debe ir a la audiencia con evidencia que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad. Esto está vinculado al 231 bis, parágrafo quinto del Código de Procedimiento Penal. La carga de la prueba para acreditar los riesgos de fuga o obstaculización corresponde a la parte acusadora. No se le debe exigir al imputado acreditar que no se fugará ni obstaculizará el proceso. Lo mismo establece el artículo 234, parte infine, y 235, parte infine del Código de Procedimiento Penal, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, en ese contexto ningún peligro procesal debe estar fundado en meras suposiciones, lo cual implica que si la autoridad judicial funda su decisión en supuestos, como ser que el imputado en libertad podría asumir una determinada conducta propia del peligro de fuga y obstaculización, tal argumento no satisface la exigencia de una debida motivación.
Muchos jueces indican en su resolución el imputado en libertad podría influir negativamente en la víctima, 235 numeral 2. Entonces, estas sentencias constitucionales, la 276-2018 y 413-2018, nos dice que ese tipo de argumentos no son válidos porque violenta el derecho al debido proceso en su elemento de motivación y fundamentación, ¿no? La jurisprudencia constitucional respecto a la prohibición de fundar la aplicación de medidas cautelares en meras suposiciones precisó que si bien la autoridad judicial está facultada para evaluar las circunstancias que hagan presumir el peligro de fuga y obstaculización, debe fundamentar su determinación en las pruebas y tomando en cuenta todas las circunstancias previstas en la ley. Corresponde al acusador probar y demostrar la concurrencia de las circunstancias previstas en las normas precedentemente señaladas bajo el enfoque de la presunción de inocencia, 116.2 de la Constitución Política del Estado y artículo 6 del Código de Procedimiento Penal. Reforzado por estas líneas jurisprudenciales, la 1635-2004-R del 11 de octubre, no, 1747-2004-R, 001-2005-R, 514-2007, entre otras, que están en las diapositivas que les vamos a facilitar una vez concluyamos la presente clase, ¿no? Por ejemplo, el caso José, Jorge y Dante Peirano Vaso versus Uruguay en el párrafo 71 establecido. En ese sentido, la Comisión ha afirmado que al establecer las razones legítimas que pudiesen justificar la prisión preventiva, en todos los casos deben tomarse en consideración los principios universales de presunción de inocencia y de respeto a la libertad individual. Entonces, bajo un enfoque de presunción de inocencia, tienen que construirse los riesgos procesales del peligro de fuga y el peligro de obstaculización. Que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público, quienes deben ir con evidencia física y material a la audiencia de medidas cautelares. No se debe exigir al imputado que se va a fugar o va a obstaculizar el desarrollo del proceso. No se puede fundar en meras suposiciones abstractas, ¿no? Así lo estableció el procedimiento penal. Ahora bien, ¿no? Se construye el supuesto material y se construye el supuesto procesal, procede la medida cautelar. Las medidas cautelares están en el 231 bis, que son firmas, arraigo, fianza económica, fianza real, fianza personal, detención domiciliaria y por último detención preventiva, entre otras. Entonces, si concurre el supuesto material y el supuesto procesal, por ejemplo, en un caso donde no procede la detención preventiva, que es el caso de lesiones graves y leves con 13 días de impedimento, como no procede la detención preventiva, se va a disponer otra medida menos gravosa con la detención domiciliaria, entre otras. Pero ojo, ¿no? Nuevamente, si revisamos el procedimiento penal, en ninguna cápite vamos a encontrar cuáles son los requisitos de la detención preventiva. Es por eso importante remitirnos a las sentencias constitucionales 276 quebrado 2018, ¿no? Y la 436 2018, hemos hecho referencia. Porque estas dos sentencias constitucionales, ya ingresando al Instituto de la Detención Preventiva, nos dice que no es suficiente el supuesto material y el supuesto procesal, riesgo de fuga y obstaculización, sino que además hay otros requisitos importantes que debe cumplir el juez a momento de disponer una detención preventiva. Entre ellos, la fundamentación y motivación de las resoluciones y la garantía del debido proceso, ¿no? El derecho a una resolución fundamentada y motivada como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derechos humanos, ¿no? De ahí parte su triple dimensión del debido proceso. En las normas contenidas 115.2, 117.1 de la Constitución Política del Estado, artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes el entendimiento de la sentencia 1369-946-2004. Entonces, ¿para qué nos sirve la fundamentación y motivación de la resolución? Por ejemplo, el 235.2, influencia negativa, que el juez disponga la detención preventiva por concurrir del 235.2, porque el imputado en libertad podrá influir negativamente en la víctima. Entonces, estas sentencias constitucionales nos dice que ese entendimiento razonado por el juez es una violación al derecho al debido proceso en su elemento de motivación y fundamentación. ¿Para qué nos sirve?
porque tenemos los recursos, el derecho humano constitucional a recurrir, a impugnar las resoluciones. Artículo 180 de la Constitución Política del Estado. 251 del Código de Procedimiento Penal, que nos da ese derecho constitucional y convencional a recurrir, a impugnar las resoluciones, a apelar las resoluciones. Muchas veces apelamos por apelar, ¿no es cierto? Señora juez, interpongo recurso de apelación conforme al 251. Ya cuando estamos en audiencia de apelación incidental, ¿no? ¿Qué nos dicen los vocales? Que debemos dar estricto cumplimiento al 398 del Código de Procedimiento Penal. Identificar cuál es el agravio que se ha ocasionado. ¿Cuál es el agravio que ha ocasionado el auto interlocutorio? Esa resolución de audiencia de medidas cautelares. Entonces tenemos que invocar como primer elemento qué derecho. Entonces ya esta primera condición de validez de la detención preventiva, la fundamentación y motivación de la resolución como elemento esencial de un debido proceso. Y entonces ya identificamos y realizamos el nexo de causalidad. El 235.2, señora juez, violenta el derecho al debido proceso en su elemento de motivación y fundamentación, porque la juez ha dicho que mi defendido en libertad podría influir negativamente en la víctima, siendo una resolución insuficiente, arbitraria, porque la 276-2018-S2 estableció que no es suficiente, que violenta el debido proceso. Entonces ya tenemos estos argumentos para ir a una audiencia de apelación incidental, ¿no? Vamos a tocar un poquito sobre la fundamentación y motivación de resoluciones porque nos va a servir para fundamentar nuestras apelaciones, ¿no? A ver, sobre la motivación, la sentencia constitucional 2221-2012 y 0100-2013 señalan que puede contener las resoluciones una motivación arbitraria. ¿Cuándo? ¿No? Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten. Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria y razonable de la prueba, o en su caso en la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso. Por ejemplo, ¿no? Una resolución arbitraria, ¿no? Con motivación arbitraria porque no ha valorado un elemento de prueba. Por ejemplo, el día de hoy he tenido una audiencia de cesación a la detención preventiva en la cual he acompañado un elemento de prueba que me va a ayudar a enervar el 235.2. Sin embargo, el tribunal de sentencia no ha valorado ese elemento de prueba. Entonces, ¿cuál va a ser mi fundamento para recurrir? Entonces, vamos a decir que el auto interlocutorio, ¿no?, contiene motivación arbitraria porque ha omitido valorar la prueba, vinculado al 235 numeral 2, prueba asignada como tal, ¿no? No ha otorgado un valor a esa prueba. Entonces va a revisar la sala penal y va a decir, sí, es una motivación, es una resolución con motivación arbitraria. Entonces va a revocar la resolución. Por eso es importante identificar esta vulneración a los derechos constitucionales, ¿no? Por la falta de coherencia en el fallo o dice, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas normativa y fáctica y la conclusión. En su dimensión externa, cuando implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Entonces, estas sentencias constitucionales 0100-2013 y 2221-2012 nos va a ayudar a identificar cuándo una resolución carece de fundamentación, motivación, o cuando una resolución tiene motivación, pero esta es arbitraria, ¿no? Ahora bien, pasamos a la segunda condición de validez de la detención preventiva, riesgos procesales de fuga y obstaculización. Empezamos con el riesgo procesal de fuga, artículo 234, numeral 1 del Código de Procedimiento Penal. Que el imputado no tenga domicilio, residencia habitual, ni familia, negocios o trabajos asentados en el país, ¿no? Les voy a pasar una línea, les voy a pasar estos estándares constitucionales que nos van a ayudar a enervar este riesgo procesal. Muchas veces, ¿no? Muchas veces, incluso no hace mucho, tengo un detenido preventivo precisamente por el tema sobre todo del trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? El anterior colega, ¿no?, va a su declaración informativa de mi defendido. En el carnet de mi defendido dice estudiante. Va a la declaración y le dice al fiscal, soy estudiante y transportista. Llega a la audiencia de medidas cautelares y ellos presentan prueba indicando es tramitador. O sea, y el juez dice, ¿qué es al final? ¿Tiene actividad lícita o no tiene? Primero dice su carnet que es estudiante. Va a la declaración, es transportista del 101 y estudiante de Derecho.
viene a la audiencia y nos dice que es tramitador. Y esta certificación de tramitador lo ha obtenido antes de que saque su cédula de identidad. Por tanto, es contradictorio y no otorga certeza a este tribunal. Entonces, le han fundado ese riesgo procesal. Y ha sido uno de los motivos para disponer su detención, ¿no? Entonces, la recomendación o el tip jurídico, si en su carnet dice estudiante, pues en su declaración informativa digan estudiante de la carrera de Derecho, Universidad tal, 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 y listo. Respecto al domicilio, igual, ¿no? Ya más allá de que haya variación en el carnet, en su declaración informativa, den una ubicación exacta del domicilio. Por eso se presenta el croquis, calle Aroma número 10 entre Pando y Beni, ¿no? El trabajo de carpintero en la constructora, no sé, Rioja, constructora Rioja, estamos en una construcción en la avenida América, casa de datos exactos, precisos, ¿no? Porque la carga de la prueba, no se olviden, corresponde a la fiscalía. Y si ustedes le van a dar esos datos precisos y la fiscal va a ir a decir, no, en su carnet dice que era estudiante, ahora en su declaración dice que es constructor. Sí, las situaciones han variado. Lo he dejado el estudio, pero hemos dado un dato preciso de mi actual trabajo. Lo que debería hacer la fiscalía es ir a verificar si realmente cumplo o no con esa actividad, ¿no? Por ejemplo, jurídico. Ahora bien, cuando alguien se encuentra con detención preventiva, no se olviden que se puede presentar contrato de trabajo a futuro, tomando el ejemplo que les he dado, que haya contradicción en el carnet, que haya contradicción en su declaración informativa, que haya contradicción en la audiencia de medidas cautelares. Puedo presentar un contrato de trabajo a futuro y decir, señor fiscal, le informo que voy a partir de la fecha, voy a ejercer esta función, este trabajo. Al juez lo mismo, ¿no? Y un contratito de trabajo, por ejemplo, un contratito de trabajo a futuro de taxista, los que tienen licencia, un taxista que tenga el vehículo a su nombre, ¿no? Te acompañan los documentos originales, un contratito de trabajo a futuro, reconocido por notaría de fe pública y solicitan cesación a la detención preventiva por el 239 numeral 1, ¿no? Y con eso van a enervar ese riesgo procesal, ¿no? Este tema de la presentación del contrato a futuro para acreditar el trabajo está descrito en estas sentencias constitucionales. 760-2004-R, 1249-2005-R, así como la sentencia constitucional 210-2015 del 26 de febrero. Entonces, anótense esas sentencias constitucionales, les va a servir. Seguimos con el tema de la actividad lícita, ¿no? Con el trabajo, la ocupación. No corresponde exigir al imputado la inscripción de su contrato de trabajo al Ministerio de Trabajo, boletas de pago, planillas para acreditar la existencia de su trabajo. Miren, antes, ¿qué pedían los jueces? Antes de la 1173. Presentabas un trabajo, por ejemplo, pongamos el trabajo de tramitador, de un auditor, por ejemplo. ¿Qué te pedían? ¿Dónde está tu contrato de trabajo? Tiene que estar visado la inscripción al Ministerio de Trabajo, tus boletas de pago, las planillas de pago, sus ingresos, sus facturas, porque hay que acreditar, uno, la capacidad de esa empresa para contratarte, para pagarte, ¿no? Y de vos, como imputado, tu capacidad para ejercer ese trabajo. Entonces, exigencias demasiado formales ante la situación actual, ¿no? Entonces, esta sentencia constitucional 079-2022-S3 del 18 de agosto les va a ayudar, ¿no? No corresponde al imputado exigir la inscripción de su contrato de trabajo en el Ministerio de Trabajo, boletas de pago, planillas, ¿no? Otro elemento, no corresponde exigir al imputado solemnidades en el contrato de trabajo, como por ejemplo, Fundempresa, ROE, visado del Ministerio de Trabajo, ¿no? Por lo que al haberle exigido, dice, se acredita el incumplimiento de solemnidades en el contrato de trabajo, ¿no? Se incurrió en una errónea fundamentación en la resolución de este riesgo procesal. Miren, en ese caso, que está descrito en la sentencia constitucional 720-2020-S2, la autoridad jurisdiccional ha exigido al imputado Fundempresa, ROE, visado al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Y que le ha dicho el Tribunal Constitucional, no, que no hay fundamentación, no hay fundamentación, y entonces ha ordenado a que se emita nueva resolución. Por eso la línea jurisprudencial 720, quebrado 2020-C2 del 24 de noviembre de 2000, ¿no? Elemento domicilio. La